Usted escucha la revista de opinión Democracia. Tres minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad del Ecuador. He hecho una tarea de todos, no solo de la fuerza pública, fuerzas armadas, policía, sino de todos los ecuatorianos, que hay que contribuir en este sentido, porque es indudable que vivimos un momento extremadamente complejo y difícil, con un conflicto armado interno, que a diferencia de lo que la Constitución permite un estado de excepción de 60 días, más la extensión de 30 más, con un dictamen de la Corte Constitucional que permite de manera ordinaria la actuación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Quiero dar la cordial bienvenida al señor Comandante General de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, el General de Ejército Fernando Adati. Lo invitamos para conocer esto que nos preocupa a los ecuatorianos, para hacer conciencia, hacer escarnio de lo que vivimos en el Ecuador y la actuación, en este caso, la tarea profesional que cumple la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Quisiera empezar, luego de la bienvenida, esta situación que vivimos para defender la integridad territorial y la soberanía, como bandas han avanzado vertiginosamente en el control de territorios dentro del país para explotar ilegalmente minerales, como sucede en la región amazónica, como sucede en la frontera sur, en la frontera norte. Incluso por lo que se conoce, esta extracción ilegal que ha dejado, incluso cuando Fuerzas Armadas ha enfrentado a estos sectores, hubo el miércoles pasado y hace 2 semanas igual, cuando muriera incluso un sargento de inteligencia. General Fernando Adati, bienvenido. ¿Cómo se está enfrentando este mal? Empecemos por el tema de la minería ilegal que le hace tanto daño al Ecuador. No solo por el deterioro de esas zonas, sino también por la acumulación de ingentes recursos que produce la minería ilegal y que permite que estas economías ilegales sigan actuando en el Ecuador. Muy buen día. Miguel, buenos días a la ciudadanía y permítame también a todos los soldados del ejército que se encuentran desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Respecto a su pregunta, Miguel, las Fuerzas Armadas, el ejército como parte de ellas, nos encontramos desplegados en todo el territorio. Hacemos el control efectivo a través de patrullajes, de reconocimientos. Es una labor que muchas veces no se conoce en las grandes ciudades, no se valora ni se aprecia, pero que demanda una gran cantidad de hombres que se encuentran desplegados en las fronteras y también en el interior del territorio. La minería ilegal, como usted lo ha dicho, es un problema serio que hay que darle la importancia que requiere. A través de este sistema se manejan estructuras muy fuertes, principalmente relacionadas con el narcotráfico en actualidad, porque aunque inicialmente pueden ser los mineros ilegales los que buscan extraer los recursos que tiene el país, esta gran riqueza que tiene nuestro territorio, al detectar que existen zonas con esos potenciales, estos grupos ilegales buscan extorsionar a este personal. Comienzan los procesos de coimas, de peajes, de extorsiones, y a través de eso se vuelve un sistema lucrativo que inclusive se habla ya de que puede estar dando los mismos réditos que los que produce el narcotráfico. Adicionalmente, que la minería no solo involucra la extracción de los materiales y la venta de los mismos, sino que a través de estos sistemas se generan algunos delitos adicionales, como es el trato de personas, también el contrabando de armas, municiones y fundamentalmente explosivos. Entonces es una serie de actividades a las cuales el ejército fundamentalmente, porque esto se realiza más en tierra, ha estado haciendo un seguimiento constante y tomando las acciones que son necesarias. Recordará usted, la semana anterior hubo
un operativo militar donde inclusive hubo un fallecido, lamentablemente un ciudadano colombiano, y hubo ese fallecido porque recibieron con disparos al personal militar que estaba realizando esa operación, y donde se pudo incautar materiales, armamento, retroexcavadoras en el sector de la provincia de Orellana, Napo, perdón. También lo hemos hecho hace 2 semanas en Ponce Enríquez, en el Cañar, donde detuvimos a uno de los importantes cabecillas de este grupo de los lobos que controlaba el sector. Entonces, así hemos venido realizando, no solamente en estos últimos días, sino a través de algunos años. Hemos hecho operaciones en Buenos Aires algunas veces, pero sin embargo se realiza la tarea y lógicamente el personal militar no puede permanecer ahí todo el tiempo. Tenemos muchas áreas que cubrir a lo largo del territorio nacional y en poco tiempo, al ser un negocio lucrativo, pues normalmente la gente que está dedicada al mismo regresa a continuar con sus actividades. Entonces es una tarea titánica en la cual se necesita el compromiso de toda la ciudadanía, de todas las instituciones relacionadas con esta actividad, de tal manera de poder ir haciendo un control efectivo y evitar lo que usted indicó, Miguel, evitar que existan áreas controladas. Hasta el momento, gracias al trabajo de Fuerzas Armadas, aunque hay intención de controlar esas áreas, todavía no se cristaliza. Pero no querríamos que en un futuro esto se pueda materializar y llevar efecto. General Adati, es una tarea de todos, ha dicho, tarea del Estado. Claro, aquí no solo la tarea de inteligencia, de descubrimiento de esta explotación ilegal, sino del Estado ecuatoriano. ¿Cómo acompañan instituciones como la Agencia de Regulación y Control, el tema de la justicia? Porque no es posible que luego de grandes operativos pudieran dejar libres a jefes de bandas, e incluso los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos lo que sucediera en Yusupino, cuando se encontraron retroexcavadoras y simplemente ahí demoró la justicia para utilizar ese equipo pesado. Bueno, sí, Miguel, este es un trabajo de todos. Hay colaboración por parte de las autoridades en determinados momentos, o sea, no podemos decir que esto es algo permanente, efectivo y permanente, porque si no, no habrían estas actividades. Pero hay que recalcar un tema que considero que es importante, y es que a veces la normativa que tenemos, las leyes y las normas, dan facilidades a este tipo de actividades. Entonces, yo pienso que el Ecuador vivía una realidad hace 20 años, o creíamos vivir una realidad hace 20 años. Se establecieron una normativa en función de esa esperada realidad, que no era tal, y eso ha creado una serie de mecanismos que dan facilidades para las actividades ilegales, no solamente en la minería, sino en otras áreas también, y crea una serie de problemas tanto a la fuerza pública como a las otras instituciones para poder realizar efectivamente su trabajo. Trámites muy engorrosos, restricciones al empleo de tanto Fuerzas Armadas o de la fuerza pública en cualquier sitio del país. Entonces, todo eso contribuye a dar las facilidades para que esto pueda desarrollarse. Entonces, a veces no es solamente una intención de las personas, a veces también es todo el marco que da facilidades y permite que esto suceda. Indiscutiblemente, y ahí usted tiene razón, malos funcionarios de algunas entidades a veces transgreden las normas y dan o aumentan estas facilidades, y eso hace que pueda seguir materializándose esta actividad. Decía General Adati, concienciar a los ecuatorianos, al Estado, a las instituciones, que estos no son hechos aislados. Conocía, por información del Austro ecuatoriano, lo que sucede en el Austro y en la frontera sur también es impresionante. Cómo se depreda el medio ambiente, cómo se explota, aliados con las bandas. Incluso quisiera decir, en las últimas horas se está interviniendo en Sig en el Austro, y se evidencia lo que se está depredando y explotando irracionalmente en esos territorios. ¿Cómo hacer conciencia, digo, al Estado de que esto tiene que ser enfrentado con decisión por todos? A ver, Miguel, es un criterio personal que voy a dar.
el Ecuador es un país rico, todos conocemos las riquezas que se encuentran en el subsuelo o bajo el mar, inclusive en nuestro territorio. Esa riqueza y lógicamente la situación del país genera la posibilidad de que, o la intención de que alguien se aproveche de esa riqueza. Entonces, ahí tenemos que todos definir si queremos que esa riqueza sea extraída en la forma que tiene que ser extraída correctamente y sin causar mayor impacto a la naturaleza, o simplemente que se siga facilitando los medios para que esta extracción ilegal se produzca en el territorio nacional. Entonces, todos tenemos que cuidar la tierra que va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos, y para esto debemos entrar en conciencia de que si es que no hacemos las cosas bien, lamentablemente se va a seguir produciendo este mal y con las consecuencias que se están observando ya, porque hay técnicas y hay mecanismos para hacer una extracción correcta donde se afecte en menor grado a la medio ambiente o casi sin afectación, pero hay estos mecanismos ilegales que en cambio no les interesa el medio ambiente, no les interesa la remediación y más bien afectan considerablemente. Entonces aquí creo que tiene que primero haber una definición de los ecuatorianos, o sea, decir que se va a dejar la riqueza bajo el suelo es creo que ser un poco ingenuos. Lo que nos ha pasado ya en Zaruma es una muestra de ello. Se combate todo el día o todo el tiempo la minería ilegal y sin embargo inclusive la ciudad ha estado a punto de colapsar, puede estar inclusive a punto de colapsar por esa minería ilegal que se sigue presentando por más que uno busque controlar este proceso. Entonces, primero, conciencia de todos los ecuatorianos. Es un país rico en minería, sí. Si es que se la saca correctamente el Estado o el mecanismo que establezca, alguien va a buscar beneficiarse de esa minería. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Queremos preservar realmente el medio ambiente o queremos dar facilidades a estos grupos ilegales que ahora inclusive están auspiciados por el narcotráfico para que sigan haciendo su negocio y destruyendo la naturaleza? Y yo quisiera que los ecuatorianos vean que inclusive se han dado concesiones en áreas estratégicas que son de Fuerzas Armadas y donde lamentablemente no podemos oponernos a que esto se realice, tienen los mecanismos legales, pero sin embargo, al haber una concesión legal, son los ilegales los que comienzan a ingresar a estas áreas. Y eso genera serios problemas. Entonces es más práctico, considero yo, regularizar la situación, hacerlo en las formas que corresponda, hacer una explotación racional, y eso creo que ayudará a mitigar en mucho el problema de la minería ilegal. Efectivamente, general Fernando Adati, comandante del Ejército, estos sectores ilegales irrogan múltiples daños. Por un lado, se llevan ingentes recursos producto de la explotación irracional, no pagan nada al Estado ecuatoriano y tercero, ni siquiera dejan remediando. Veía fotografías que me enviaron ayer del austroecuatoriano, impresionante cómo esas retroexcavadoras en el fondo de los ríos van explotando y depredando. Esta multiplicidad de daños, ¿cómo parar? Como le digo, Miguel, para mí es el Estado y la ciudadanía tenemos que definirnos. Todos queremos que hay preservar el medio ambiente. Creo que hay formas de hacerlo. El oponernos ciegamente a las cosas, creo que más bien da puerta abierta a que exista esta extracción ilegal. El oponernos a un sistema de extracción técnico, bien hecho, más bien lo que hace es facilitar lo otro. No tenemos, o sea, necesitaríamos que cada ecuatoriano se dedique a cuidar su espacio, su terreno, de que esto no suceda, pero sabemos que estas mafias son gente organizada, son gente inclusive armada, sin escrúpulos, y por lo tanto a través del miedo, a través del terror, logran sus objetivos. Entonces la mejor forma es decir, a ver, como política de Estado, vamos por aquí,
todos los ciudadanos ecuatorianos decidamos que ese es el mecanismo, pero cuando más bien decimos o nos oponemos a hacer las cosas en forma técnica, en forma correcta, a una extracción correcta de los minerales, creo que más bien lo que estamos haciendo es dando paso a que exista la minería ilegal y eso, o la extracción ilegal, y eso sí es un problema a la larga para el Estado ecuatoriano. General Adati, es grave, incluso cuentan con aliados estos GDO, estos grupos delincuenciales organizados, que cuentan con aliados que defienden ese trabajo. Así es. En cambio, patrocinan violencia donde hay autorizaciones de explotación legal de la minería. Lamentablemente, yo creo que estos grupos saben el potencial económico que pueden alcanzar en estas áreas a través de esta actividad ilegal y por lo tanto buscan que no se realicen en la misma un mecanismo correcto y técnico para ejecutarlo, o sea, una extracción legal. Entonces, nosotros, por ejemplo, y esto había comentado, hemos establecido que existe una relación entre grupos irregulares armados de Colombia con la minería ilegal en el sector norte del Ecuador, lógicamente en complicidad con grupos armados ilegales de aquí del Ecuador, como los lobos o los choneros. Entonces, existe ya un nexo, hay una rentabilidad muy alta en este negocio. Entonces, inclusive si es que comienzo a tener problemas con el narcotráfico, yo puedo a través de este mecanismo obtener mayores réditos que con la misma venta de la cocaína. Entonces, esto está abriendo un negocio muy lucrativo para estos grupos delincuenciales. Por lo tanto, tenemos que, como les digo, todos coordinar acciones y enfrentarlos como corresponde para preservar la riqueza del país y para que esta riqueza beneficie a todos los ecuatorianos, no a un grupo y peor a un grupo ilegal o delincuencial. General Fernando Adati, lo grave de todo es que no tomemos conciencia en el Ecuador. A comienzos de este mes escribía en mi columna de Diario El Universo, el Ecuador es un país pobre por los recursos, porque faltan recursos en el Estado, sentados en la riqueza. Allí están los minerales y penosamente no se quiere entender, por un lado, la oposición a la explotación de la minería legal. Poco dicen esas organizaciones sociales o indígenas de la minería ilegal, en donde el Estado no solo lucha contra los protagonistas de la explotación ilegal que depreda el territorio nacional, sino con sus aliados que de manera deliberada contribuyen a esta tarea. A ver, y yo ahí, Miguel, considero que hay gente que, o sea, con buena intención, con un criterio que es lógico, el preservar los recursos que tiene el Estado para el futuro, están procurando de que en la medida de lo posible se afecte menos al medio ambiente. Así lo entiendo yo. No quiero decir, o sea, sería ilógico pensar de que se opongan la minería legal. Exacto. O sea, a ver. Sí, hay que controlar, el Estado tiene que controlar licencia ambiental, se respete el medio ambiente. Justo, entonces, eso es al término que debemos llegar todos. O sea, está bien, no queremos una extracción irracional, ilegal, queremos una extracción legal que mantenga el medio ambiente, donde inclusive estas organizaciones que tienen relación con medio ambiente podrían ser parte de verificar que así sea. Entonces, buscar un punto de equilibrio, un punto donde todos, digamos, ganemos. No permitamos que ganen los ilegales, no permitamos que gane la delincuencia, sino que gane el Estado y que ganen los ecuatorianos. Yo creo que eso es lo importante y por eso le decía, hay que, respetando los criterios, lógicamente, yo creo que nada es malo per se, en este caso refiriéndome a la extracción legal y técnica, sino más bien hay que buscar el punto de equilibrio de tal manera de que todos podamos alcanzar los objetivos que queremos en beneficio de que se conserve el medio ambiente para el futuro, para las próximas generaciones, pero que también el Ecuador adquiera los recursos que son necesarios para el desarrollo y el mejor vivir de todos los ecuatorianos. General Adati, ¿cómo fortalecer capacidades? Hay grandes necesidades que tiene evidentemente el país, pero también para garantizar la seguridad interna, la integridad territorial, la soberanía, Fuerzas Armadas requieren recursos. Quizás se podría volver lo que en su momento, recuerdo de la era petrolera,
entregar regalías, recursos permanentes, no esporádicos, permanentes para Fuerzas Armadas, para fortalecer precisamente sus capacidades? Gracias, Miguel, por esa pregunta. A ver, es importante primero hacer un recuento de lo que ha ido pasando los últimos años con el presupuesto de Fuerzas Armadas. Miguel, nosotros tenemos máximo un 10% para inversión. Y dentro de inversión, que sería para adquirir equipos, qué sé yo, la mayor parte se destina al mantenimiento de los viejos equipos que tenemos. Entonces, hablar de un salto, o de una, no salto, sino de estar a la vanguardia de la tecnología que nos permite inclusive ahorrar recursos humanos, es muy difícil en estos momentos en Fuerzas Armadas. Y es por los recortes económicos que hemos tenido del presupuesto desde hace aproximadamente 20 años atrás. Si algo fue importante para alcanzar el triunfo que tuvimos en el CENEPA, es que justamente Fuerzas Armadas disponía de un presupuesto fijo que le permitía proyectar un sistema de mantenimiento, modernización en caso que sea necesario del armamento o del equipo que sea necesario, y eso le permitía a su vez cumplir cualquier tipo de misión. Eso fue uno de los éxitos del CENEPA. Hoy, lamentablemente, por la situación que tenemos, nuestros equipos, nuestro armamento, más bien, inclusive hubo un caso que usted conocerá hace no mucho tiempo que se llamaba, está realmente obsoleto. Esta posibilidad creemos que es innegable, es la mejor que puede existir, porque eso le permite a Fuerzas Armadas proyectarse, establecer un plan de modernización, no que esté, no irreal, no que proyecte unas Fuerzas Armadas que no tengan que ver con la realidad del país, lo contrario, unas Fuerzas Armadas que vayan de la mano con la realidad del país, pero que permitan igualmente que el momento que el país requiera que sus Fuerzas Armadas actúen, dispongan de los medios y los equipos necesarios para poder cumplir su trabajo. Yo le pongo un ejemplo, Miguel. Bueno, hay equipo básico para el personal, no voy a entrar en detalles porque podría dar información que no es conveniente, que ni siquiera disponen los soldados. Entonces, eso sí es triste. En este momento, gracias al apoyo del gobierno, estamos ya en ese proceso de adquirirlo. Esperamos poderlos entregar lo más pronto posible, pero a ese nivel hemos llegado. Con lo que usted acaba de indicar, con el tema de las regalías, que así se conocía, en ese momento eran del petróleo, podría ser de cualquier actividad, petróleo, la propia minería, podría ser ahora. Podría ser uno de los casos. Permitiría, como se hace en Chile, como se hace en Perú, que se dispongan de unos recursos fijos que, como le digo, permitirían desarrollar las capacidades de Fuerzas Armadas y lógicamente al ejército en este caso. Efectivamente, y hay que estar conscientes que no solo la repotenciación de sus equipos, algunos obsoletos, sino nuevos materiales tienen un altísimo costo. Pero a cambio de ello, estar conscientes en el Ecuador que sin seguridad no hay desarrollo. Indiscutible, Miguel. Si el Estado tiene toda una estructura que permite extraer el petróleo, por ejemplo, pero no hay las seguridades para que pueda el personal que labora en estos sitios hacer su trabajo, o si existen mecanismos para obstruir el mismo a través de destrucciones y voladuras de la tubería y cosas así, no hay riqueza para el país. Y eso se lo hace solo a través de seguridad, Miguel. Entonces, es importantísimo que se entienda que la seguridad va de la mano del desarrollo. No como antes se pensaba que el desarrollo se obtiene sin seguridad y la seguridad de segundo plano. No, las dos van de la mano, tiene que pensarse en esa forma, y para que haya lo uno, tiene que haber necesariamente lo otro, y eso demanda recursos. Claro, más aún hoy que vivimos un conflicto armado interno y con hechos que han sido cuestionados. El caso de Palo Quemado aquí en la provincia de Cotopaxi, en donde se incendió hasta vehículos, se atentó, en donde hay permisos para que el Estado, por cierto, tiene que supervisar, pero hay permisos. ¿Cómo puede venir inversión extranjera en condiciones donde no hay garantías, por lo que protagonizan sectores como el sector indígena? Volvemos al tema, Miguel. Creo que es importante que nos pongamos de acuerdo. La posición del sector indígena en el tema y los grupos sociales de proteger su hábitat, yo creo que es lógico, todos queremos lo mismo, en ese punto todos coincidimos. La forma como hay que hacerlo, eso es lo que tenemos que llegar a un acuerdo.
No podemos ser pobres sentados sobre una mina de oro, como usted lo dijo. Lo importante es saber utilizarlo de una forma correcta y establecer los mecanismos que permitan controlar que esa extracción se realice en una forma técnica y afectando lo menos posible al medio ambiente. Yo creo que se necesita voluntad de las partes, lógicamente, de todos los actores, el llegar a un acuerdo sería lo mejor para la ciudadanía y el país. Así que esperemos que esto se dé, que todos entremos en conciencia y que busquemos realmente o dejemos a un lado los temas políticos y busquemos realmente el futuro mejor para nuestra gente, nuestros hijos y nuestros nietos. General Adati, decía tomar conciencia y usted lo ha señalado. Solo para referirnos a los sucesos que usted ya relató hace 15 días en la frontera norte, aquí en las provincias amazónicas, hace 8 días, la muerte de un sargento de inteligencia. Se conoce que ahí están comandos de la frontera, como se han denominado, disidentes de las FARC, que están aliados al narcotráfico. Y ahora el nicho que ellos han encontrado para tener más recursos, no solo la droga, sino la minería ilegal. Así es. Justamente ya algo había conversado o comentado sobre el tema. Las operaciones que hemos realizado es justamente por un excelente trabajo de personal de inteligencia militar que ha determinado esas conexiones. El fallecimiento del cabo Valencia se produjo justamente en una misión de reconocimiento y verificación. Había cierta información, digamos, un poco reservada sobre alguna actividad importante que se iba a dar en la zona. Estábamos verificando y lógicamente se produjo una reacción que realmente no esperábamos, esa es la verdad. O sea, de lo que se había realizado anteriormente, los trabajos en el sector, asumíamos que la población, aunque tenía relación, no iba a jugar un papel tan importante en la reacción o en la defensa de estos intereses, pero no fue así. Lamentablemente tenemos un miembro de Fuerzas Armadas del Ejército fallecido, pero gracias al trabajo y a la reacción profesional de los 4 miembros de la patrulla pudieron salvarse. O sea, eso hay que recalcar, Miguel, porque eran 5 los miembros, uno que falleció lamentablemente porque apenas se dio los disparos, le impactaron al cabo Valencia, pero los demás reaccionaron en forma muy bien, evadieron esa emboscada, era una emboscada de aproximadamente 15-20 hombres, reaccionaron y lograron salvar la vida. Entonces, eso demuestra el profesionalismo de nuestra gente y demuestra también que nos estamos enfrentando a grupos serios que tienen financiamiento no solo nacional, sino internacional. Estamos hablando de la gente de los grupos, de estos comandos de frontera que trabajan fundamentalmente en el lado colombiano, pero que ahora están buscando obtener recursos justamente de la minería o de la extracción ilegal que se realiza en las provincias del oriente ecuatoriano, en el sector norte. Por eso se realizó después los operativos que dieron como consecuencia al fallecido que había mencionado y que permitió la detención de ciudadanos colombianos, fundamentalmente un ecuatoriano, y la incautación de todo el equipo y el armamento que estaba relacionado con esta actividad. General Adati, no solo el paso de la droga al Ecuador, sino ustedes han encontrado como Fuerza Terrestre laboratorios cristalizaderos para procesar coca y luego elaborar el clorhidrato de cocaína. ¿El Ecuador está creciendo en eso? Nosotros hemos encontrado, y esto lo expliqué, Miguel, que laboratorios de nuestro lado. Creo que gracias al eficiente trabajo que estamos haciendo Fuerzas Armadas en la frontera, todavía no tenemos cristalizaderos en nuestro lado de la frontera. Igualmente, los sembríos, cuando quieren iniciar ese proceso de sembríos de coca en nuestro territorio, han sido detectados y han sido eliminados. Entonces, por ese lado, como que estamos nosotros manteniendo el control. Pero, si es que no se toman acciones más importantes y relacionamos narcotráfico, producción o transformación de la cocaína a través de estos laboratorios, la minería ilegal, va a hacer que todo ese sector esté viviendo o esté relacionado con estas actividades ilícitas, y eso sí es un tema preocupante porque lógicamente para defender todo esta actividad ilegal van a reforzar los mecanismos
que tienen estos grupos irregulares armados de Colombia con personal, con armamento, con munición, con los medios necesarios como para poder hacer frente ya en una forma más dura, digamos así, a la fuerza pública ecuatoriana, en este caso al ejército. Ha sido importante hablar de estos temas de la minería ilegal, que es una prioridad del Estado ecuatoriano, no solo de Fuerzas Armadas, no solo del Ejército Nacional. Vamos a hablar más adelante también el control de las cárceles, de las armas. Quisiera preguntarle antes, por decreto 218, el Ejecutivo, luego de la terminación del estado de excepción, el presidente de la República dispuso a Fuerzas Armadas de ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar las actividades de grupos armados organizados, dice el artículo 3. ¿Cómo se está planificando, cómo se está organizando en lo que le compete a la Fuerza Terrestre para cumplir con esta disposición? Miguel, nosotros desde el decreto inicial, donde se declaraba el estado de excepción y el conflicto armado interno, y el control de las cárceles igualmente, porque hubieron dos decretos en el 8 de enero, si mal no recuerdo, hemos venido trabajando justamente para enfrentar este problema. Nosotros hemos realizado la planificación, ya se han visto actividades, hemos incrementado primero lo que es el trabajo de inteligencia, creemos que es fundamental el trabajo de inteligencia. Inclusive por ese trabajo de inteligencia hemos podido detectar nosotros mismos a algunos malos elementos de la institución que en algún momento quisieron atentar contra ellos. Recuerde la detención del personal en servicio activo y de los dos en servicio pasivo que se dio aquí en uno de los centros comerciales de la ciudad. Eso fue por un trabajo de inteligencia militar en el cual se informó a la Policía Nacional para poder tomar acciones. Entonces, lo primero que hemos hecho es intensificar el trabajo de inteligencia militar. Con ese trabajo de inteligencia militar hemos dado operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional y operaciones muy efectivas, que han sido muy eficientes y que han dado resultados. Acuérdese usted, los 21.5 toneladas de cocaína en los ríos, hemos detenido a cabecillas de algunos grupos, hemos dado de baja también a los que se han resistido justamente a la acción de Fuerzas Armadas. Entonces hemos venido trabajando y vamos a seguir continuando trabajando en ese sentido. Hoy únicamente lo que cambia es que una posibilidad que teníamos anteriormente, que era el de hacer los allanamientos, apenas tenían información, hacer los allanamientos cuando no podía estar por algún motivo Policía Nacional con nosotros, porque también había que hacer otras actividades la policía, pues podíamos ingresar nosotros directamente a los municipios. Esta vez no va a ser así, vamos a coordinar con Fiscalía, con Policía Nacional, tendrá que estar ellos necesariamente para poder continuar realizando las actividades que Fuerzas Armadas ha venido realizando durante todo este tiempo. Miguel, la ciudadanía puede estar segura de que vamos a continuar este cambio. Es decir, seguirán en las calles porque hay un conflicto armado interno. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir, lo hemos hecho, ya se terminó y estamos siguiendo, no lo vamos a parar. Y ahí, repito, permítanme felicitar a los soldados, están día y noche trabajando, no por turnos, 24 horas del día, e inclusive algunos no están fuera de sus sitios de descanso normal, de sus unidades normales, lejos de su familia, y sin embargo están sin parar, cumpliendo la misión, sabiendo que están protegiendo a su familia, sabiendo que están protegiendo a los ecuatorianos y sabiendo que si no es por el ser trabajo profesional, las cosas pueden ser peores. Entonces, estamos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo, Miguel, con la misma fuerza. Por disposición de los decretos 110, 111, 218, el último. Así es. Fuerzas Armadas también están contribuyendo eficazmente en el control de las cárceles. Uno de los reclamos en las administraciones anteriores es, primero, el control del sistema penitenciario. Hoy se ve porque ha bajado sustancialmente lo que ocurría en los centros penitenciarios. ¿Cómo se viene contribuyendo con el sistema penitenciario, con el SNAI? Porque esa ha sido una institución débil, también se ha encontrado corrupción, porque la preocupación desde afuera es el día en que Fuerzas Armadas dejen de controlar las cárceles, volveremos a lo mismo. Miguel, es importante primero hacer un recuento a la gente cómo eran las cárceles antes.
no eran cárceles, eran unos paraísos para determinados PPLs o presidiarios, claro, y un infierno para otros. Había gente que no comía en las cárceles, tenían que pagar para poder recibir su almuerzo, mientras había otros que tenían discotecas y tenían una serie de privilegios que realmente... Entre paréntesis, si me permite, general, ¿cómo pudo el Estado? Aquí no buscamos responsables. ¿Cómo pudo el Estado haber permitido eso? A ver, está relacionado a lo que hablamos anteriormente, Miguel. Hay mucho dinero de por medio, y lógicamente, y se está viendo por los trabajos eficientes de las otras instituciones, por ejemplo, cómo había una verdadera red de corrupción, no solamente en las cárceles, sino en la justicia y en otras instituciones que permitían y que hacían que lógicamente esto se pueda dar en el interior de las cárceles, de las mismas. Entonces, lo primero, recordemos cómo era antes. O sea, eso no era cárcel. Para unos un paraíso, para otros un infierno. Ingresa a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el SNAI lógicamente, porque la disposición era que esas tres instituciones trabajemos coordinadamente en el control de las cárceles, y cambia la situación. En las cárceles donde hemos ingresado y que son las más importantes del país, ahora usted ve orden, usted ve limpieza. Ya no es como antes un basural. Ya no hay privilegios. Todos los presos, todos los PPLs, perdón, los privados de libertad, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, eso cambia el concepto. Yo he visitado algunas de estos centros de privación de libertad, y créame que me da gusto, me ha hecho conmover inclusive a veces el agradecimiento que muchos de los privados de libertad dan al personal militar. Dicen, gracias a ustedes hoy podemos comer. Gracias a ustedes hoy podemos estar tranquilos de que no nos van a matar. Porque, ojo, a los que mataban normalmente era a los que no se hacían a un bando o a otro. Lo que ellos llaman tienen un nombre, como decir, los no necesarios, ¿sí? Entonces, había un pleito, había que demostrar que tenían fuerza, y cogían a una de estas personas y simplemente lo asesinaban. Entonces, quien no se unía a uno de los bandos en el centro de privación de libertad estaba prácticamente condenado a muerte, o tenía que pagar para poder vivir y tener unos ciertos privilegios. Eso se ha acabado. Y estamos trabajando desde el día que ingresamos a las cárceles, a los centros de privación de libertad, perdón. Estamos trabajando en que cuando salgamos, esto no vuelva a ser lo mismo. Nosotros somos los primeros interesados en que no vuelva a ser lo mismo. Entonces, estamos haciendo una planificación con SNAI, con policía, con otras instituciones, porque aquí no es solamente de cuestión de Fuerzas Armadas, policía o SNAI. Se requiere, general Adati, si me permite, una sólida institucionalidad. Y hay que decirlo, el SNAI estaba corrompido. Y la preocupación, reitero, si es que sale Fuerzas Armadas, ¿qué garantiza? Porque todo es cuestión de dinero, que vuelva ese débil sistema penitenciario a lo de antes. A ver, justamente, Miguel, y eso le decía, estamos inclusive buscando expertos en el tema carcelario, de tal manera de corregir todos los errores que ha habido. Porque cuando usted va, por ejemplo, permítame explicarle, en la cárcel del Turi, usted va y encuentra algo que nos pareció... encontraron los túneles, ¿no? Los túneles. Y usted encuentra en los techos el cielo falso, con una distancia de unos 50, 60 centímetros hasta realmente el techo. Y en ese espacio la gente se metía las cosas. Inclusive en la primera intervención de Fuerzas Armadas, los PPLs o los privados de libertad ingresaban ahí y se escondían ahí. Entonces había que hacer un juego de gato y el ratón para sacarlos. Usted no puede imaginarse dónde escondían los celulares, cómo escondían los fusiles. O sea, es una cosa realmente de locos. Claro, y eso no es esconder un llavero, un fusil. Uno entiende, en las columnas, picado. Y ahí, lógicamente con el disfraz que corresponde, todo, introducidos fusiles, con cuerdas, o sea... Pero para eso se requiere recursos, es decir, para la construcción. Esto no es fácil, y eso no entra en el bolsillo. Así es, indiscutible. Pues, permitido por las administraciones de su momento. Así es, o sea, que ha habido complicidad de la gente que tenía que realizarse en control es indiscutible, Miguel. Lo que nosotros queríamos es que, bueno, esto ya pasó, hemos detectado, es más,
seguimos detectando, Miguel, porque la gente piensa que como ya entramos, ahora ya todo fue detectado y no es así, porque cuando uno va y sigue buscando, encuentra en los sitios menos pensados que eran escondites. Entonces, por eso es que día a día seguimos haciendo operaciones de búsqueda y seguimos encontrando novedades. Pero bueno, lo importante es que en base a esa experiencia que vamos teniendo y en base al aporte de gente que es especialista en este campo, buscamos que entregar un plan primero y después ya las cárceles, cómo deben ser, con infraestructura necesaria para que haya el control. Hay que buscar que haya el menor contacto posible entre los PPLs y los encargados de su custodia, el menor contacto posible, eso es algo fundamental. Eso se hace, si me permite, como en otras cárceles que hemos visto, con la sistematización, con las cámaras, con la tecnología, para que no haya ese contacto, ese pago para que le pasen un fusil o material para la construcción. Mire, todo eso había habido en las cárceles. En algunas cárceles que he visitado, había habido cámaras de televisión, había arcos para control de armas, todo. Nada de eso existe o funciona. Claro. Todo fue poco a poco removido. O sea, este es un trabajo de mucho tiempo. Claro, por eso digo, general Adati, lo fundamental de que el Estado ecuatoriano y las autoridades, indistintamente de los nombres, reivindiquen el control en las cárceles. Bueno, esa es la disposición que hemos recibido del presidente de la República. Esa es la consigna que tenemos por parte del gobierno central. En eso estamos empeñados en trabajar, Miguel. Estamos trabajando como las otras instituciones, como le digo, esto no solamente es cuestión de Fuerzas Armadas. El presidente nos ha dado a nosotros y a la Policía Nacional en el decreto 218 el liderazgo de esta actividad, y a partir de ahí pues lo hemos asumido con la responsabilidad que caracteriza a los miembros de Fuerzas Armadas, y el objetivo es que entregar una institución sólida y un procedimiento o un sistema que nos garantice a todos que lo que pasó no va a volver a pasar. Claro, ustedes vienen cumpliendo la misión que se establece dentro de los planes, políticas y estrategias, pero también se requiere recursos. En el propio decreto 218, el presidente dispone que desde la Autoridad Nacional de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional de Seguridad, la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual, es decir, se necesitan recursos para esto también. Y sin ello, ¿cómo se puede, más allá de la voluntad profesional que tengan los uniformados? Así es, Miguel. Bueno, es algo que está consciente todo el mundo, el gobierno lo tiene claro, por eso está a la disposición. Nosotros hemos hablado en su momento, ahora hay que estar también... Todos conocemos la situación económica del país. Esto no es algo que se va a dar de la noche a la mañana, es algo que tiene que irse dando poco a poco. Sin embargo, creemos que es importante resaltar la priorización que le está dando el gobierno a satisfacer las necesidades que como Fuerzas Armadas o como Fuerza Pública se están presentando para poder enfrentar estos problemas, Miguel. ¿Ustedes sienten también un respaldo institucional a la tarea que cumplen denodadamente en el territorio nacional? Por ejemplo, con las preguntas que están planteadas tanto en el referéndum cuanto en la consulta popular. La primera en referéndum, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo que se permite el apoyo complementario de Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Y en la pregunta de la consulta popular, si están de acuerdo que Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos, accesorios, de manera permanente en las rutas y caminos, vías y corredores autorizados del ingreso a las cárceles. Esto puede ser un respaldo institucional, si el pueblo ecuatoriano lo dice, que debiera decirlo, para el trabajo que ustedes cumplen. Indiscutible, siempre y cuando se complemente con las normativa necesaria para que esto se pueda dar con efectividad. No solamente es cuestión de la pregunta, claro. Esta pregunta deriva en una serie de normas. Hay que desarrollar las los leyes, procedimientos, las normas, las leyes, lo que sea necesario para garantizar, primero, el empleo del personal militar y la eficiencia del trabajo, porque eso es fundamental. La ciudadanía lo que quiere es eficiencia, no quiere leyes, quiere eficiencia. A ver, entonces, yo establezco la ley, perfecto, los cambios en la Constitución que sean necesarios, pero recuerde que un cambio en la Constitución demanda cambios normativos en las leyes que corresponda. Hay que desarrollar esa norma. Exacto. Y crear o organizar las estructuras para que esto demuestre eficiencia. Porque si es que
cambiamos una normativa, pero no la complementamos, inclusive con las estructuras necesarias para esto funcione, o las responsabilidades que cada estructura tiene que tener, más bien puede ser ineficiente, puede crear contraposición entre las instituciones, puede crear una serie de cosas que no es lo mejor. Entonces, esto tiene que ir de la mano con una visión global, con una visión de sistema, que eso es importantísimo. No solo es Fuerzas Armadas, no solamente es Policía Nacional, es el sistema Estado el que tiene que estar en capacidad de responder para enfrentar a las nuevas amenazas con eficiencia y efectividad. ¿Se podría decir, general Adati, que se han recuperado las capacidades de la inteligencia militar por los resultados que están dando? Porque hay que reconocer, y en el país es importante hacer un registro histórico, cuánto se debilitó a Fuerzas Armadas hace 10 años en el gobierno de la Revolución Ciudadana, incluso con una ley mal llamada, recuerdo, de la ley de fortalecimiento del Seguro Social de Fuerzas Armadas, el ISPA. ¿Se ha recuperado todo eso? A ver, ¿estamos en un proceso? Sí. ¿Recuperado? No, Miguel, porque hay mucho por hacer. Partamos de un tema que es fundamental. Si uno hace un análisis, bueno, no es bueno siempre hacer comparaciones porque las realidades de cada país son diferentes. Pero para que la inteligencia sea eficiente, necesita también tener un marco normativo y un marco de respaldo. Porque usted puede hacer inteligencia y si después eso no se transforma en resultados eficientes en una judicialización o en un proceso, como que más bien crea inconvenientes, ¿sí? Hace que el trabajo se sienta que es infructuoso, que no da los frutos que tiene que dar. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, el personal de inteligencia militar, yo tengo que decirlo públicamente, inclusive en la ceremonia del Día del Ejército, por eso le dimos una condecoración a una unidad de inteligencia militar, ha hecho un trabajo formidable, porque sin contar con mucha tecnología, pero con el trabajo de su gente, está logrando resultados o ha logrado resultados magníficos, a pesar de las limitaciones que tiene. Si se le da el impulso y igualmente, si se establece el marco normativo y las cosas que son necesarias para que esta funcione, sería lo ideal. Y ahí le quiero hacer una explicación más. La situación, lo que decía yo en el principio, la situación del 2000 del Ecuador era diferente a la de hoy. Quiero hacer un símil, no es lo mismo, pero quiero hacer para que la gente... Son otras realidades. Exacto, ¿no? Vamos a ver lo que pasó en Estados Unidos antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre. Antes del 11 de septiembre era una realidad, después del 11 de septiembre fue otra realidad. Y eso obligó a cambios normativos importantes dentro de lo que es seguridad. Eso hizo que realmente las instituciones encargadas de la seguridad de Estados Unidos tengan los mecanismos y los medios para poder en el futuro ir contrarrestando la acción de estos grupos terroristas que se presentaron en el 2011. Entonces, sin hablar de lo mismo, pero queriendo poner simplemente como ejemplo, la situación del país obliga a algunas acciones que es necesario tomar, y dentro de esos la gente tiene que estar clara que todo tiene un costo. Si yo quiero obtener un beneficio de algo, tengo que hacer un esfuerzo. Y eso no solamente es recursos, sino también es normativa y mecanismos para que se puedan hacer eficientemente las cosas. General Adati, ha sido importante los logros que ha dado profesionalmente Fuerzas Armadas, la Fuerza Terrestre. Ahora, el tema, como en toda actividad humana, no solo son los logros, sino sostener eso en el tiempo. Se requieren recursos, armamento en este caso, hay que sostener, porque vivimos un conflicto armado interno. Entonces, en eso, no solo recursos permanentes, sino plenas garantías para las tareas que vienen cumpliendo. Justo, Miguel, igualmente, si me permite, es otro de los aspectos que dije en el discurso del 27 de febrero. A ver, la victoria no se improvisa, no es cuestiones de último momento. Este conflicto interno, miren, México lo lleva 50 años, Colombia igual. Si nosotros no tenemos la suerte de que estamos iniciando el proceso, si no tomamos y, como usted dice, garantizamos una continuidad de recursos, de medios y creamos los mecanismos legales que permitan que eso en el tiempo se desarrolle y alcance los objetivos que se quiere, pues vamos a tener un proceso largo y, quién sabe, muy penoso de combatir a estos grupos sin los medios y los mecanismos necesarios para realmente lograr eficiencia en los resultados que queremos. Esto es importantísimo, Miguel. Si no tenemos los medios, no tenemos la normativa y
decisión no nos falta, pero hay que tener los medios necesarios para poder cumplirla. General Adati, como dice el decreto 111, en donde se identifica a 22 grupos, también se establece como acción objetivos militares. Y sabemos quienes hemos estudiado la seguridad lo que significa un objetivo militar. Sin embargo, con la tarea exitosa que ha cumplido Fuerzas Armadas, el saldo ha sido menor. Pero sigue ese objetivo militar en el caso de estas bandas que han dañado al Ecuador. Así es, el conflicto armado interno continúa, por lo tanto el objetivo militar sigue. Una vez que se caracteriza, se identifica y se localiza el objetivo militar, es un objetivo militar y por lo tanto se actúa en consideración a eso. Eso no ha cambiado, Miguel, en ningún momento, eso va a seguir funcionando. El tema es que hay que, como le dije, identificar, caracterizar y localizar, y en eso la inteligencia juega un papel fundamental, y por eso necesitamos que no solo disponer de los recursos, sino de la normativa que permita tener un trabajo más eficiente. Para concluir, y agradecer al señor Comandante General de la Fuerza Terrestre, General de Ejército, Fernando Adati. Otro de los temas vinculados con el respeto al ordenamiento jurídico de la Constitución es el respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia. Fuerzas Armadas siguen junto al pueblo y junto a la institucionalidad en momentos en donde el narcotráfico, el crimen organizado, la narcopolítica que se ha identificado, allí están los procesos judiciales, ¿seguirá en defensa de la democracia ecuatoriana? Siempre, Miguel. Nosotros estamos identificados plenamente con el pueblo, con la ciudadanía, con el Ecuador. Las decisiones que adopte el pueblo democráticamente, nosotros somos quienes tenemos que garantizar que eso se cumpla. Siempre estaremos pegados a la democracia, siempre estaremos defendiendo y protegiendo los derechos de los ciudadanos y asumiendo inclusive papeles que no son propios de Fuerzas Armadas, pero que si las circunstancias lo exigen, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por el bien de la ciudadanía y de todos los ecuatorianos. ¿Qué mensaje mandaría no solo a la tropa, a los oficiales que vienen jugándose la vida para dar paz y seguridad en el Ecuador? Que esta es una guerra que tenemos que pelearla con todos nuestros medios, con todos nuestros recursos y con toda nuestra pasión. A los soldados que continúen con su trabajo profesional, a los ciudadanos que nos sigan apoyando, que no pierdan la fe, que sepan que el Ejército Ecuatoriano, Fuerzas Armadas, continuará siempre trabajando por el beneficio de todos. Bien, si me permite, muchas gracias al general de Ejército, Fernando Adati, comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Antes de cerrar el informativo y despedir al general Adati, esta mañana en su comparecencia a la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, hizo una afirmación que es importante, no hay ningún pacto a nivel legislativo que incluya convenios o acuerdos de impunidad. Por favor, para concluir. Yo quería al máximo evitar un impasse entre las dos patrias que amo. Debo aclarar que ese día le pedí a la señora canciller que tuviera de ese momento en adelante, para fines de Cancillería, a una persona a nombre del Ministerio del Interior. Pensé en que fuera un ecuatoriano con conocimiento en derecho internacional, porque yo, sin decirlo, consideré que podría estar ya generándose un conflicto de intereses por mi doble nacionalidad, y por eso actué así. Además, debo aclarar que le pedí una vez más, a través de la señora canciller, a la Embajada de México la entrega del ciudadano Jorge Glass. Más aún, señores, porque yo a la Embajada de México en la reunión de diciembre le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano y le dije claramente: ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. La política es y será cero tolerancia a la corrupción, y les invité a no desnaturalizar la misión diplomática de un país, y que entendieran que las misiones diplomáticas tienen que hacerlo en lo formal y en lo material. Y estaba yo segura, convencida, que con la excelente tradición histórica de México en materia de asilo, país que en materia jurídica me siento muy orgullosa, ello sería respetado.
La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, que ha reiterado ningún acuerdo de impunidad en la Asamblea Nacional. Con esto cerramos. Muchas gracias, general Fernando Dati, comandante general del Ejército Ecuatoriano. Muchas gracias, Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos en XFM, viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores en el Ecuador y en el mundo de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Bonjour y Quesos Kiosco presentan Habitantes del Universo Naranja. Prepárense para una reunión que trasciende los límites del tiempo y el